armados hasta los dientes y helicópteros rugiendo en el cielo han irrumpido en la base secreta del jefe de plaza en Durango. Explosiones, gritos y un despliegue de poder que te dejará sin aliento. El estruendo de los rotores corta el aire como un alarido interminable mientras las sombras de los helicópteros se proyectan sobre el polvoriento terreno de Durango. Abajo, los marinos avanzan con rostros endurecidos, sus botas pisoteando la tierra reseca, cada paso resonando con la promesa de un enfrentamiento brutal. En la base, los hombres del jefe de plaza, atrincherados tras muros improvisados, observan con ojos encendidos por la furia y el miedo. Nadie esperaba que el cerco se cerrara tan rápido esta semana, el 5 de abril de 2025, pero el caos ya está desatado y la tensión se respira como un veneno espeso que asfixia a todos en su camino. Los movimientos de ambos bandos están en plena ejecución, un tablero de ajedrez donde cada pieza se juega la vida, y lo que está por suceder podría torcer el destino de esta guerra silenciosa para siempre. A lo lejos, el rugido de un motor blindado retumba entre las colinas y las miradas se alzan hacia el horizonte. Los refuerzos del gobierno llegan con una furia implacable, vehículos pesados abriéndose paso entre la maleza, aplastando todo a su alcance. Los gritos de mando resuenan entre los soldados, mientras las ráfagas de viento levantan nubes de polvo que ocultan sus figuras como espectros vengadores. En la base, el jefe de plaza, un hombre de rostro curtido y ojos fríos como el acero, ordena a sus leales que resistan a toda costa. Sus palabras son un látigo que azota el orgullo herido de sus seguidores, quienes, humillados por la osadía del ataque, preparan sus defensas con manos temblorosas pero decididas. El olor a sudor y miedo se mezcla con el tufo acre del polvo blanco que custodian, un tesoro que ha desatado esta tormenta de violencia. El primer choque estalla con una ferocidad que sacude el suelo. Las detonaciones resuenan como truenos, y el aire se llena de fragmentos de metal y tierra despedazada. Los marinos avanzan en formación, sus uniformes empapados de sudor bajo el sol abrasador, mientras las ráfagas cortan el silencio con una precisión aterradora. Del otro lado, los defensores responden con una desesperación salvaje, sus disparos erráticos pero letales, decididos a no ceder ni un centímetro de su territorio. Un joven soldado cae con un alarido, su cuerpo desplomándose en un charco de barro rojizo, mientras sus compañeros lo arrastran con rostros desencajados por el horror. La humillación de ver a sus propios hombres quebrarse bajo la presión enciende una chispa de rabia en los oficiales, quienes redoblan el asalto con una crueldad calculada. En el corazón de la base, el jefe de plaza observa desde una ventana destrozada, su respiración agitada mientras el sudor le resbala por la frente. Sus hombres, superados en número, comienzan a flaquear, y el eco de sus gritos de derrota atraviesa las paredes como un lamento fúnebre. Afuera, los helicópteros descienden aún más, sus luces cegadoras barriendo el terreno como ojos implacables que no permiten escape. Una explosión sacude el almacén cercano, y una nube de humo negro se eleva al cielo, llevando consigo el hedor del cannabis quemado que habían jurado proteger. La pérdida de su carga preciosa es un golpe devastador, una herida abierta en el orgullo del líder, quien aprieta los puños hasta que sus nudillos se tornan blancos. Pero no hay tiempo para lamentarse, el enemigo está a las puertas. La noche cae como un manto pesado sobre el campo de batalla, pero la oscuridad no trae paz. Las luces de las linternas tácticas bailan entre las ruinas, mientras los marinos avanzan sigilosos, sus sombras alargadas proyectándose como fantasmas hambrientos. Del otro lado, los sobrevivientes de la base se reagrupan en un último esfuerzo, sus rostros demacrados por el cansancio y la desesperanza. El jefe de plaza, ahora rodeado por un puñado de leales, traza un plan desesperado. Una emboscada en el cañón cercano, donde la estrechez del terreno podría equilibrar la balanza. Sus palabras, cargadas de una autoridad quebrada pero feroz, encienden una chispa en los ojos de sus hombres, quienes asienten en silencio, dispuestos a jugarse todo en un último acto de desafío. El silencio antes de la trampa es ensordecedor. Los marinos, confiados tras su avance implacable, caen en la red del cañón sin sospecharlo. De pronto, el aire se llena de estruendos y destellos, y el terreno se convierte en una trampa mortal. Rocas desprendidas por explosiones controladas aplastan vehículos, mientras los disparos desde las alturas ciegan a los soldados desprevenidos. Los alaridos de dolor y confusión resuenan en la noche, y por un momento parece que el jefe de plaza ha logrado dar un giro imposible al enfrentamiento. La humillación de los marinos, atrapados como ratas en una jaula, alimenta la euforia de los defensores, quienes ríen entre dientes mientras recargan sus armas con dedos temblorosos pero firmes.
Pero la victoria es un espejismo fugaz. Desde el cielo, un nuevo rugido anuncia la llegada de refuerzos aéreos, y las luces de los helicópteros bañan el cañón en un resplandor infernal. Las ráfagas caen como lluvia sobre los defensores, cuyos cuerpos se desploman entre las rocas, sus gritos ahogados por el estruendo. El jefe de plaza, herido pero aún en pie, observa cómo su última esperanza se desvanece en una tormenta de fuego y acero. La desesperación lo consume mientras los marinos, ahora reorganizados, cierran el cerco con una precisión quirúrgica. Cada paso de los soldados es un tambor que marca el fin, y el líder, acorralado, siente el peso de su imperio derrumbándose sobre sus hombros. El amanecer tiñe el cielo de un rojo sangriento, reflejando el caos que yace abajo. Los restos humeantes de la base son un cementerio de escombros y cuerpos, mientras los marinos registran el terreno con rostros agotados pero triunfantes. El jefe de plaza, capturado tras un enfrentamiento final en el que luchó como animal herido, es arrastrado con las manos atadas, su mirada perdida en un horizonte que ya no le pertenece. La humillación de verlo reducido a un trofeo viviente recorre las filas de los soldados, quienes lo exhiben ante las cámaras de los reporteros que llegaron esta misma mañana, el 5 de abril, para documentar el desenlace. Sin embargo, entre los susurros de los oficiales, una sombra de duda persiste. ¿Dónde está el segundo al mando? Lejos del caos, en las profundidades de las sierras de Durango, un hombre de mirada afilada observa desde un escondite. El segundo al mando, un estratega silencioso que nunca apareció en el radar, acaricia un mapa desgastado mientras sus labios dibujan una sonrisa helada. En sus manos sostiene un pequeño cargamento de polvo blanco, lo último que logró salvar de la debacle. Sus hombres, un grupo reducido pero letal, esperan sus órdenes en la penumbra. El enfrentamiento en la base no fue el fin, sino el comienzo de algo mucho más grande. La noticia de su escape ya corre como reguero de pólvora entre los rumores de esta semana, y la promesa de venganza flota en el aire como un espectro inquietante. El sol asciende lento, iluminando un paisaje marcado por la violencia y la traición. Los marinos celebran su victoria, pero el eco de los disparos aún resuena en sus oídos, un recordatorio de que el precio fue alto. Los habitantes de Durango, escondidos en sus hogares, susurran entre ellos sobre el horror que han presenciado, sus vidas alteradas por el torbellino que arrasó su tierra. Mientras tanto, en las sombras, el segundo al mando traza su próximo movimiento, un golpe que podría hacer temblar los cimientos de todo lo que los vencedores creen haber conquistado. La guerra no ha terminado, solo ha cambiado de rostro, y el siguiente capítulo promete ser aún más devastador. El sol apenas despunta este sábado 6 de abril de 2025 y el aire en Bascoil, Durango, está cargado de un zumbido inquietante que no cesa. La Secretaría de Marina ha desatado una ofensiva sin precedentes, con aviones de inteligencia surcando los cielos como aves de presa y helicópteros artillados rugiendo con una furia que sacude las entrañas de la tierra. El objetivo es claro: uno de los refugios más impenetrables del Caballero, un nombre que resuena como un eco temido entre los habitantes de la región y sus socios más cercanos. Las calles polvorientas, antes silenciosas, ahora tiemblan bajo el peso de botas militares y el estruendo de maquinaria pesada. Los movimientos de ambos bandos están en pleno apogeo, y lo que está por desencadenarse podría redibujar las líneas de poder en un instante. En las afueras de Bascoil, el horizonte se tiñe de un gris metálico mientras las sombras de las aeronaves barren el terreno. Los marinos, con rostros tensos y manos firmes, descienden de los vehículos blindados, sus uniformes oscuros empapados por la humedad del amanecer. El sonido de sus pasos es un tamborileo constante, un preludio a la tormenta que se avecina. Del otro lado, los hombres del Caballero, atrincherados en un complejo oculto entre cerros áridos, ajustan sus posiciones con una mezcla de desafío y pavor. El hedor del polvo blanco que custodian impregna el aire, un recordatorio de lo que está en juego. Nadie en el pueblo se atreve a asomarse. Las ventanas permanecen selladas, pero el eco de los preparativos se cuela como un susurro maligno. El primer enfrentamiento estalla con una violencia que corta el aliento. El cielo se ilumina con destellos cegadores mientras los helicópteros descargan ráfagas sobre el perímetro del escondite. Abajo, los marinos avanzan entre explosiones que levantan géiseres de tierra y piedra, sus gritos de mando apenas audibles sobre el caos.
Los defensores responden con una ferocidad desesperada, sus disparos resonando como un desafío roto contra el avance implacable. Un helicóptero titubea en el aire, alcanzado por un proyectil, y su descenso errático termina en una bola de fuego que ilumina rostros petrificados por el horror. La humillación de ver su maquinaria caer enciende una furia renovada en los oficiales, quienes ordenan un asalto aún más brutal. Dentro del complejo, el caballero permanece inmóvil, su figura imponente recortada contra la luz parpadeante de una lámpara improvisada. Sus socios, hombres de miradas duras y cuerpos marcados por años de enfrentamientos, lo rodean en un silencio cargado de tensión. El suelo tiembla con cada impacto y el polvo se cuela por las rendijas, cubriendo sus ropas como una mortaja. Uno de ellos, un tipo nervudo con cicatrices cruzándole el rostro, sugiere una retirada por los túneles secretos que serpentean bajo los cerros. El caballero lo fulmina con una mirada que podría helar el desierto, su voz grave cortando el aire como un filo. Rendirse no es una opción. La humillación de huir ante el enemigo es un veneno que no está dispuesto a tragar. El cerco se estrecha con una precisión aterradora. Los marinos, ahora reforzados por un escuadrón de élite llegado esta misma mañana, despliegan drones que zumban como insectos letales, mapeando cada rincón del refugio. Una explosión sacude el flanco este y el almacén donde guardaban el cannabis estalla en una nube de humo verde y acre que se eleva al cielo. Los hombres del caballero, atrapados entre las llamas y el avance enemigo, caen en el desorden, sus alaridos resonando como un coro de almas perdidas. Algunos intentan arrastrarse entre los escombros, sus cuerpos lacerados por fragmentos ardientes, mientras los soldados los rodean con una frialdad que hiela la sangre. El espectáculo de su derrota es un trofeo cruel para los vencedores. La noche se cierne sobre Bascoil como un sudario, pero la batalla no da tregua. Las luces de los aviones de inteligencia barren el terreno, revelando figuras que corren entre las sombras, desesperadas por encontrar refugio. Los marinos avanzan con una determinación implacable, sus linternas cortando la oscuridad como cuchillos. En el corazón del complejo, el caballero reúne a sus últimos leales, un grupo reducido pero feroz, y traza un contraataque suicida. Sus ojos brillan con una mezcla de locura y resolución mientras señala un punto en el mapa, un puente angosto a 3 kilómetros, donde podrían tender una trampa. Sus hombres, agotados y cubiertos de hollín, asienten con rostros desencajados, aferrándose a la última chispa de orgullo que les queda. El plan se pone en marcha bajo un cielo sin estrellas. Los defensores se deslizan entre los cerros, sus pasos silenciosos como los de un depredador herido. El puente, una estructura vieja y oxidada, se alza sobre un barranco seco, y allí preparan su emboscada. Cuando los marinos llegan, confiados en su superioridad, el suelo estalla bajo sus pies. Explosivos ocultos despedazan vehículos y cuerpos, y el aire se llena de un hedor metálico y gritos desgarradores. Por un instante, la balanza parece inclinarse. Los hombres del caballero emergen de las sombras, sus rostros iluminados por una euforia salvaje mientras descargan todo lo que tienen. La humillación de sus perseguidores, atrapados en el caos, es un bálsamo para sus espíritus rotos. Pero el triunfo dura lo que un suspiro. Desde el aire, los helicópteros artillados regresan con una venganza que sacude la tierra. Las ráfagas barren el puente como una guadaña y los defensores caen uno tras otro, sus cuerpos desplomándose sobre el metal retorcido. El caballero, alcanzado en el hombro, se tambalea pero sigue en pie, su rugido de desafío ahogado por el estruendo. Los marinos, ahora reorganizados, avanzan desde ambos lados, sus botas resonando sobre el puente como un martillo sobre un yunque. La captura es inevitable, y cuando lo derriban, su rostro golpea el suelo con un crujido que resuena en la noche. La humillación de verlo reducido a un prisionero ensangrentado es un espectáculo que los soldados saborean en silencio. El amanecer del domingo 7 de abril trae un silencio inquietante a Bascoil. El complejo yace en ruinas, un paisaje de cenizas y metal destrozado que humea bajo el sol naciente. Los marinos, con rostros agotados pero altivos, registran los restos mientras los habitantes del pueblo observan desde la distancia sus vidas marcadas por el horror de las últimas horas. El caballero, encadenado y escoltado por un pelotón, es subido a un vehículo blindado, su mirada perdida en un vacío que solo él comprende. Sin embargo, entre los oficiales circula un rumor inquietante. Uno de los socios clave, un hombre conocido solo como el Fantasma, no estaba entre los caídos ni los capturados.
A kilómetros de allí, en una cueva oculta entre los riscos, el fantasma se mueve con la calma de un depredador paciente. Su figura delgada se recorta contra la luz tenue de una fogata, mientras sus manos revisan un pequeño alijo de polvo blanco rescatado del desastre. Alrededor, un puñado de sobrevivientes lo observa en silencio, sus rostros endurecidos por la derrota pero encendidos por una promesa tácita. Este sábado, mientras el mundo cree que la batalla ha terminado, él traza un nuevo plan, uno que hará temblar a quienes celebran su victoria. La noticia de su desaparición ya se filtra entre los rumores, y el eco de su nombre comienza a sembrar una duda corrosiva en las filas enemigas. El día avanza con una lentitud agónica, y el calor del desierto castiga a vencedores y vencidos por igual. Los marinos levantan un campamento improvisado cerca de las ruinas, sus risas ocasionales mezclándose con el crujido de las brasas, pero en el aire flota una tensión que no pueden ignorar, un presentimiento que les eriza la piel. En las calles de Bascoil, los susurros crecen. Se habla de avistamientos extraños, de sombras moviéndose entre los cerros. El fantasma, dicen algunos, no es solo un hombre, sino una leyenda que se niega a caer. Y mientras el sol se hunde en el horizonte, una explosión lejana sacude el silencio, un recordatorio de que el conflicto está lejos de terminar. La noche del domingo trae consigo un viento helado que arrastra el polvo sobre el campamento militar. Los soldados, agotados tras 2 días de enfrentamientos, mantienen las armas cerca, sus ojos escudriñando la oscuridad. En las alturas, el fantasma observa desde un risco, su silueta apenas visible contra el cielo negro. En sus manos sostiene un dispositivo rudimentario, un detonador que acaba de usar para enviar un mensaje claro. La guerra sigue viva. Abajo, el caos estalla entre los marinos, quienes corren entre gritos y destellos, mientras él se pierde en las sombras, dejando tras de sí la promesa de un contraataque que hará temblar a Durango una vez más. El crepúsculo del sábado 29 de marzo de 2025 se tiñó de un rojo ominoso sobre Bascoil, Durango, cuando los primeros reportes locales comenzaron a circular como un murmullo inquietante entre los habitantes. La tarde-noche marcó el inicio de una operación masiva de la Secretaría de Marina, con cerca de 200 marinos desplegados en un torbellino de botas y acero, respaldados por el zumbido constante de aeronaves que rasgaban el cielo. El objetivo, según los rumores que corrían entre los callejones, era un alto mando del sombrero, una figura esquiva cuya sombra se extendía como una plaga sobre la región. Los movimientos de ambos bandos ya estaban en marcha, y lo que estaba por desatarse podría alterar el equilibrio de poder en un abrir y cerrar de ojos. El aire se volvió denso y opresivo cuando las luces de Bascoil comenzaron a parpadear y de pronto se apagaron por completo. Los vecinos, atrapados en la penumbra, reportaron que la señal de internet se desvaneció al mismo tiempo que la energía eléctrica, dejando al pueblo aislado del mundo exterior. El silencio que siguió fue roto por el rugido de los motores aéreos y el eco de órdenes gritadas a lo lejos. Las calles, normalmente tranquilas a esa hora, se convirtieron en un laberinto de sombras donde el miedo se colaba por cada rendija. Los habitantes, con rostros pálidos y manos temblorosas, se asomaban apenas por las cortinas, temerosos de lo que acechaba en la oscuridad creciente. El primer enfrentamiento estalló con una fuerza que hizo temblar las casas más cercanas al perímetro del objetivo. Las aeronaves descendieron como halcones hambrientos, sus luces barriendo el terreno mientras las ráfagas iluminaban la noche. Los marinos, con equipo táctico reluciendo bajo la luna, avanzaron hacia un conjunto de edificaciones camufladas entre los cerros, sus pasos resonando como un tambor de guerra. Desde el interior, los hombres del sombrero respondieron con una resistencia feroz, sus disparos cortando el aire con una precisión nacida del instinto de supervivencia. El estruendo de una explosión cercana arrancó gritos de pánico entre los civiles, mientras el olor a pólvora y polvo blanco quemado comenzaba a impregnar el ambiente. En el corazón del caos, el alto mando del sombrero, un hombre de figura enjuta y ojos que parecían perforar la oscuridad, dirigía a sus leales con una calma escalofriante. Sus órdenes, pronunciadas en un tono bajo pero cortante, resonaban entre las paredes de concreto mientras el suelo temblaba bajo el impacto de los ataques aéreos. Sus seguidores, con rostros demacrados por la tensión, se movían como sombras entre los pasillos, cargando el cannabis que habían jurado proteger. La humillación de verse acorralados por un enemigo tan abrumador ardía en sus miradas, pero la rendición no era una palabra que conocieran. Cada detonación era un desafío, cada grito un juramento de resistencia. La noche avanzó con una lentitud tortuosa, y el cerco de los marinos se cerró como una garra implacable. Las calles de Bascoil,
ahora sumidas en un blackout total, eran un escenario de horror silencioso. Familias acurrucadas en rincones, niños llorando en susurros mientras el estruendo de la violencia se acercaba. Afuera, un helicóptero giró fuera de control tras ser alcanzado, su caída iluminando el cielo con un resplandor infernal antes de estrellarse contra un cerro. Los fragmentos ardientes llovieron sobre el terreno, y los alaridos de los heridos cortaron la noche como navajas. La humillación de ver su tecnología fallar solo avivó la determinación de los oficiales, quienes ordenaron un avance aún más agresivo. Dentro del refugio, el alto mando del Sombrero observaba el colapso de sus defensas con una mezcla de furia y cálculo. El humo se colaba por las rendijas, y el calor de las llamas cercanas lamía las paredes. Uno de sus lugartenientes, un tipo corpulento con el rostro cubierto de sudor, sugirió usar un pasaje subterráneo para escapar. La respuesta fue un golpe seco contra la mesa, un gesto que silenció cualquier duda. El líder sabía que huir sería admitir la derrota, y su orgullo, afilado como una daga, no lo permitiría. En cambio, ordenó un contraataque desesperado, un movimiento que tomaría a los marinos por sorpresa y les haría pagar caro cada metro ganado. El plan se ejecutó bajo un cielo negro como el carbón. Los hombres del Sombrero emergieron de las sombras como espectros vengativos, moviéndose entre los escombros con una agilidad nacida del pánico y la rabia. En un claro cercano, tendieron una emboscada que estalló con una violencia cegadora. Trampas explosivas ocultas bajo la tierra despedazaron vehículos y cuerpos, mientras los disparos desde los flancos cegaban a los soldados desprevenidos. El aire se llenó de un hedor metálico y gritos desgarrados, y por un momento la balanza pareció inclinarse. Los defensores, con rostros iluminados por una euforia salvaje, se regodearon en la humillación de sus atacantes, atrapados en un torbellino de caos y fuego. Pero la ventaja se desvaneció tan rápido como había llegado. Las aeronaves de inteligencia, invisibles en la altura, detectaron el movimiento y guiaron un contraataque devastador. Los helicópteros artillados regresaron con una furia que hizo temblar el suelo, sus ráfagas barriendo el claro como una tormenta de acero. Los hombres del Sombrero cayeron en oleadas, sus cuerpos desplomándose entre la maleza, mientras el alto mando, alcanzado en el pecho, se tambaleaba entre las ruinas. Los marinos avanzaron con una precisión quirúrgica, sus botas aplastando la tierra ensangrentada mientras rodeaban al líder herido. La humillación de verlo caer, con las manos en el suelo y el rostro cubierto de polvo, fue un trofeo amargo para los vencedores. El amanecer del domingo 30 de marzo trajo una calma engañosa a Bascoil. Los restos del refugio ardían en silencio, columnas de humo negro elevándose al cielo como un lamento fúnebre. Los marinos, con rostros agotados pero triunfantes, patrullaban el perímetro mientras los habitantes comenzaban a salir de sus escondites, sus ojos reflejando el horror de una noche interminable. El alto mando del Sombrero, encadenado y escoltado por un pelotón, fue llevado a un vehículo blindado, su figura encorvada bajo el peso de la derrota. Sin embargo, entre los susurros de los soldados, una sombra de inquietud comenzó a crecer. Un informe de última hora sugería que un aliado clave, conocido como el Cuervo, había escapado en el caos. A varios kilómetros, en un barranco oculto por la maleza, el Cuervo se movía con la cautela de un lobo herido. Su silueta delgada se recortaba contra la luz tenue del alba, mientras revisaba un pequeño alijo de polvo blanco salvado de la debacle. Alrededor, un grupo de sobrevivientes lo observaba en silencio, sus rostros endurecidos por la pérdida pero encendidos por una chispa de esperanza. Este domingo, mientras los marinos celebraban su victoria, él trazaba un plan en las sombras, sus dedos tamborileando sobre un mapa improvisado. La noticia de su desaparición ya circulaba entre los rumores, y el eco de su nombre sembraba una duda corrosiva en las filas enemigas. El día avanzó bajo un sol abrasador que castigaba el paisaje devastado. Los marinos establecieron un puesto de control en las afueras de Bascoil, sus risas ocasionales resonando entre el crujido de las brasas. Pero el aire estaba cargado de una tensión que no podían ignorar, un presentimiento que les erizaba la nuca. En el pueblo, los habitantes susurraban sobre avistamientos extraños, figuras moviéndose entre los cerros, luces parpadeando en la distancia. El Cuervo, decían algunos, era más que un hombre, era un mito que se negaba a desvanecerse. Y cuando la noche cayó, una explosión lejana rompió el silencio, un recordatorio de que el conflicto estaba lejos de terminar. La oscuridad del domingo trajo un viento helado que arrastraba el polvo sobre el campamento militar.
Los soldados, agotados tras horas de enfrentamientos, mantenían las armas al alcance, sus ojos escudriñando las sombras. En un risco cercano, el cuervo observaba desde la altura, su figura apenas visible contra el cielo negro. En sus manos sostenía un dispositivo rudimentario, un detonador que acababa de activar para enviar un mensaje claro. La lucha seguía viva. Abajo, el caos estalló entre los marinos, quienes corrieron entre gritos y destellos, mientras él se desvanecía en la penumbra, dejando tras de sí la promesa de un contraataque que haría temblar a Durango una vez más. El sol del domingo 30 de marzo de 2025 se alzaba con una lentitud implacable sobre Bascoil, Durango, bañando un paisaje que aún temblaba bajo el peso de la movilización de la Marina. La operación, que se extendió desde la tarde anterior, mantenía a la región en vilo, pero las autoridades guardaban un silencio sepulcral, sin revelar detenciones ni decomisos. A pesar de ser uno de los bastiones más notorios de los del Sombrero, Bascoil había visto pocos despliegues de esta magnitud en tiempos recientes, lo que hacía aún más inquietante el rugido de las aeronaves y el eco de botas resonando entre los cerros. Los movimientos de ambos bandos estaban en pleno desarrollo, y lo que estaba por desatarse podría torcer el destino de esta tierra para siempre. El pueblo, atrapado en un blackout que aún no se resolvía, vibraba con una tensión que se colaba por cada esquina. En redes sociales, videos granulados comenzaban a circular, capturando fragmentos del caos, siluetas de helicópteros recortadas contra un cielo crepuscular, destellos de ráfagas iluminando la noche, y columnas de humo elevándose como fantasmas furiosos. Los habitantes, con rostros agotados por el insomnio y el miedo, compartían estas imágenes con dedos temblorosos, sus hogares convertidos en cárceles de penumbra. Afuera, el zumbido de las máquinas de guerra no cesaba, un recordatorio constante de que el peligro acechaba más cerca de lo que nadie quería admitir. El enfrentamiento cobró una nueva dimensión cuando el sol alcanzó su cenit. Los marinos, con uniformes empapados por el sudor y la tierra, avanzaron hacia un valle oculto a las afueras de Bascoil, donde los del Sombrero habían levantado un refugio camuflado entre riscos y matorrales. El aire se llenó de un estruendo ensordecedor cuando las aeronaves descargaron su furia, el suelo temblando bajo el impacto de explosiones que arrancaban pedazos de la montaña. Los defensores, atrincherados con una determinación salvaje, respondieron con disparos que rasgaban el cielo, su resistencia alimentada por el hedor del polvo blanco que resguardaban. El horror de ver el terreno despedazarse ante sus ojos solo avivó la ferocidad de ambos lados. En el núcleo del refugio, un hombre de mirada afilada y postura rígida comandaba a sus leales con una autoridad que desafiaba el caos. Conocido solo como el halcón entre los suyos, su presencia era un faro de resistencia en medio de la tormenta. Sus hombres, con rostros curtidos y manos agarrotadas por la tensión, se movían entre las sombras, apilando el cannabis que aún controlaban como si fuera un escudo contra el avance enemigo. El estruendo de una pared derrumbándose cerca los hizo retroceder, y el polvo se alzó como una niebla que les quemaba los pulmones. La humillación de verse arrinconados por un enemigo tan implacable ardía en sus entrañas, pero el halcón los azuzaba con órdenes cortantes, su voz un látigo que los mantenía en pie. El cerco se estrechó con una precisión que helaba la sangre. Los marinos, ahora reforzados por un contingente fresco llegado al mediodía, desplegaron unidades tácticas que se deslizaban entre los árboles como depredadores silenciosos. Una explosión masiva arrancó el techo de un almacén cercano y una nube de humo acre se elevó al cielo, llevando consigo el aroma del cannabis incinerado. Los hombres del Sombrero, atrapados entre las llamas y el avance enemigo, se tambaleaban entre los escombros, sus gritos ahogados por el rugido del fuego. Algunos cayeron de rodillas, sus rostros desencajados por el horror, mientras los soldados los rodeaban con una frialdad que cortaba como el hielo. La humillación de su derrota era un espectáculo que los vencedores observaban con ojos duros. La tarde trajo una calma engañosa, interrumpida solo por el crujido de las ruinas y el zumbido lejano de las aeronaves. Los marinos patrullaban el perímetro con pasos firmes, sus figuras recortadas contra un horizonte teñido de naranja. En Bascoil, los habitantes comenzaban a salir de sus refugios, sus miradas vacías reflejando el peso de una noche y un día de terror. Sin embargo, el silencio oficial alimentaba los rumores. ¿Por qué no había noticias de capturas? En las redes, las imágenes seguían multiplicándose, mostrando vehículos blindados destrozados y cuerpos tendidos entre la maleza, aunque nadie se atrevía a confirmar nada. La incertidumbre era un veneno que se filtraba lentamente, erosionando la aparente victoria.
La noche del domingo cayó como un telón pesado y con ella llegó un giro inesperado. Los marinos, confiados en su dominio, establecieron un campamento en el valle, sus linternas bailando entre las sombras. Pero desde los cerros, el halcón, herido pero aún en pie, observaba con una calma letal. Sus hombres, reducidos a un puñado de sobrevivientes, habían escapado por un sendero oculto durante el caos del mediodía. Ahora, armados con lo poco que les quedaba, preparaban una emboscada en un paso angosto a 5 kilómetros del refugio destruido. El halcón, con el rostro cubierto de hollín y sangre seca, susurró sus planes con una voz que destilaba venganza, encendiendo una chispa de esperanza en los ojos de sus leales. El ataque estalló en la madrugada del lunes 31 de marzo, cuando la oscuridad era más densa. Los defensores, moviéndose como espectros entre las rocas, desataron una trampa que hizo temblar el suelo. Explosivos improvisados despedazaron el flanco del campamento y el aire se llenó de un hedor a metal y carne quemada. Los marinos, tomados por sorpresa, tropezaron entre los restos de sus propios vehículos, sus gritos resonando como un lamento roto. Por un instante, los hombres del sombrero se alzaron entre las sombras, sus rostros iluminados por una euforia feroz mientras descargaban su furia. La humillación de sus atacantes, atrapados en el caos, era un bálsamo para sus espíritus quebrados. Pero el respiro fue breve. Las aeronaves, alertadas por el estruendo, regresaron con una venganza que iluminó la noche. Las ráfagas cayeron como una lluvia de acero, barriendo el paso y cegando a los defensores en oleadas. El halcón, alcanzado en la pierna, se desplomó contra una roca, su respiración entrecortada mientras veía a sus hombres caer a su alrededor. Los marinos, reorganizados con una rapidez aterradora, avanzaron entre los restos, sus botas aplastando la tierra ensangrentada. Cuando lo capturaron, lo arrastraron con las manos atadas, su rostro golpeando el suelo con un crujido que resonó en la noche. La humillación de verlo reducido a un trofeo viviente era un espectáculo que los soldados saboreaban en silencio. El amanecer del lunes trajo un silencio inquietante al valle. Los restos del campamento yacían esparcidos como un cementerio improvisado, el humo elevándose en espirales grises bajo un sol pálido. Los marinos, con rostros agotados pero altivos, registraban el terreno. Mientras los habitantes de Bascoil observaban desde la distancia, sus vidas marcadas por el horror de las últimas horas. El halcón, encadenado y escoltado por un pelotón, fue subido a un helicóptero, su mirada perdida en un horizonte que ya no le pertenecía. Sin embargo, entre los oficiales circulaba un rumor inquietante. Un informe de redes sociales sugería que un segundo líder, conocido como el Zorro, había escapado durante la emboscada. A varios kilómetros, en una cueva escondida entre los riscos, el zorro se movía con la cautela de un depredador paciente. Su figura esquelética se recortaba contra la luz tenue de una fogata, mientras sus manos revisaban un pequeño alijo de polvo blanco rescatado del desastre. Alrededor, un grupo de sobrevivientes lo observaba en silencio, sus rostros endurecidos por la derrota pero encendidos por una promesa tácita. Este lunes, mientras el mundo creía que la batalla había terminado, él trazaba un nuevo plan, sus dedos tamborileando sobre un mapa desgastado. La noticia de su desaparición ya se filtraba en las redes, y el eco de su nombre comenzaba a sembrar una duda corrosiva en las filas enemigas. El día avanzó con una lentitud agónica y el calor del desierto castigaba a vencedores y vencidos por igual. Los marinos levantaron un puesto de control improvisado cerca del valle, sus risas ocasionales mezclándose con el crujido de las brasas. Pero en el aire flotaba una tensión que no podían ignorar, un presentimiento que les erizaba la piel. En Bascoil, los susurros crecían. Se hablaba de avistamientos extraños, de sombras moviéndose entre los cerros. El zorro, decían algunos, era un mito que se negaba a caer. Y cuando el sol se hundió en el horizonte, una explosión lejana rompió el silencio, un recordatorio de que el conflicto estaba lejos de terminar. La noche del lunes trajo un viento helado que arrastraba el polvo sobre el puesto de control. Los soldados, agotados tras días de enfrentamientos, mantenían las armas cerca, sus ojos escudriñando la oscuridad. En un risco cercano, el zorro observaba desde la altura, su silueta apenas visible contra el cielo negro. En sus manos sostenía un dispositivo rudimentario, un detonador que acababa de usar para enviar un mensaje claro. La guerra seguía viva. Abajo, el caos estalló entre los marinos, quienes corrieron entre gritos y destellos, mientras él se perdía en las sombras, dejando tras de sí la promesa de un contraataque que haría temblar a Durango una vez más. El martes 1 de abril amaneció con un cielo gris que parecía presagiar más tormentas.
Los marinos, ahora en alerta máxima, reforzaron sus posiciones, mientras los videos en redes sociales seguían multiplicándose, mostrando el caos de la noche anterior. En Bascoil, los habitantes, atrapados en un ciclo de miedo y rumores, susurraban sobre el zorro y su próxima jugada. Lejos, en las profundidades de los cerros, él reunía a sus fuerzas, su mente afilada como una navaja trazando un plan que prometía devolver el golpe con una fuerza devastadora. El silencio oficial solo alimentaba la expectativa, y el eco de su nombre resonaba como un tambor de guerra en la distancia.